Buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto saludar a todos los periodistas y comunicadores que participan del diplomado El periodista de la era digital como agente y líder de la transformación social que desde hace 12 años ofrecen el Tecnológico de Monterrey y FEMSA. Agradecemos también el acompañamiento de todo el equipo del programa de educación para el desarrollo del Tecnológico de Monterrey, que nos ayuda en el apoyo técnico de esta transmisión. Y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro orador del cuarto webinar de este ciclo, el periodista Daniel Coronel, al que le agradecemos mucho que nos haya abierto este espacio de su ocupada agenda para acompañar a los periodistas en esta charla que va a ofrecernos. Quisiera leer el perfil de nuestro conferencista. Daniel Coronel es periodista, columnista. A ver, Ricardo, traigo aquí imágenes que me borran. Ok, perfecto. Es periodista, columnista y comunicador social colombiano. Él nació en Bogotá en 1964 y desde 1992 trabaja en el campo informativo de la televisión, la radio y los medios impresos de Colombia. Daniel Coronel ha sido director de noticias de RCN, Noticias 1 y presidente de Noticias Univisión, la cadena hispana de los Estados Unidos, hasta agosto de 2021. En septiembre del año pasado asumió la presidencia de la revista Cambio y desde octubre de ese año participa en la mesa de trabajo del programa La W, con la sección llamada El Reporte Coronel de la W Radio de Caracol. También es columnista y cofundador del portal digital Los Danieles. Ha sido docente de la Universidad de los Andes y de las universidades Javeriana y del Externado de Colombia. Fue Senior Research Fellow del Knight Fellowship de la Universidad de Stanford, en California, así como investigador y profesor visitante, Senior Visiting Scholar de la Universidad de Berkeley. Sus columnas y reportajes de investigación han contribuido a desvelar las relaciones de poder y corrupción de fuerzas políticas colombianas y sus vínculos con el paramilitarismo, entre otros temas. Sus denuncias y críticas al expresidente Álvaro Uribe y los líderes paramilitares derivaron en amenazas contra su integridad física y de su familia, lo que le condujo a exiliarse en los Estados Unidos entre 2005 y 2007. Coronel ha recibido 2 Peabody Awards y 8 premios Emmy por su trabajo con el equipo periodístico de Univisión. Entre 1987 y 2013, obtuvo en 7 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 2009, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano le otorgó el máximo galardón por el reportaje televisivo Un crimen casi perfecto, elaborado con el equipo del noticiero colombiano Noticias 1. En 2018, la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia le entregó el premio Vida y Obra José de Recasens por su amor a la verdad. Daniel, pues bienvenido a este espacio. Estamos muy motivados de escuchar tu intervención y, como te decía, compartimos los puntos del índice de tu presentación con todos los periodistas a los que ya están conectados. Tenemos 28 conexiones en este momento. Los vamos a invitar a que participen haciendo preguntas o comentarios, levantando la mano en el chat, y les vamos a ir dando la palabra conforme vayan llegando. Si por alguna razón no alcanzamos a cubrir todas las preguntas, vamos a dejarles un espacio posterior para que puedan conectarse contigo durante una semana intermitentemente en la plataforma tecnológica. Ya luego te platico de esto, ¿verdad? Pero para que puedan para que puedas responderle a las preguntas que no se alcancen a aclarar. En fin, Daniel, pues nuevamente
Bienvenidos todos. Les agradecemos que se presenten cuando les demos la palabra, como les decíamos, su país y el medio en el que trabajan. Y pues el espacio es tuyo, el foro es tuyo, Daniel. Gracias. Mil gracias, Lucrecia. Muy complacido de estar con un grupo tan distinguido de colegas. Hoy quisiera hablarles de los principios de la axiología del periodismo de investigación y menos de las técnicas. Obviamente terminaremos tocando las técnicas en los ejemplos, pero no quisiera que ese fuera la principal línea de exposición de esta conferencia, porque he visto que ustedes tienen magníficos conferencistas sobre el tema y no quisiera llover sobre mojado. Desde luego, si ustedes quieren preguntar algo específico sobre cómo se hizo, cómo se investigó alguno de los casos del ejemplo o algún otro que ustedes conozcan, estaré encantado de hacerlo. Pero hoy quisiera hablarles de los principios y el primero de todos es saber para quién hacemos periodismo, para quién trabajamos en últimas, que es una forma de delimitar nuestra acción, la función social del periodismo y también de acotar lo que debemos hacer, qué somos y qué no somos. Y quisiera empezar planteándoles que la misión esencial del periodismo debe ser la de funcionar como un contrapoder, ser una mirada crítica a nombre del ciudadano frente a quienes ejercen el poder, a las personas que detentan autoridad, públicas o privadas, y también debe ejercer un escrutinio sobre el uso de los recursos públicos. ¿A dónde van los impuestos que la gente paga? ¿En dónde queda ese dinero? ¿Si se está gastando bien o no se está gastando bien? En ese sentido, el periodismo tiene que, de alguna manera, situarse en la perspectiva del gobernado más que en la del gobernante. Debe tener una mirada esencialmente crítica y escéptica frente a la comunicación oficial. Casi llevando al extremo esto, les diría que nosotros deberíamos considerar dudosa cualquier versión oficial hasta que no se demuestre lo contrario. Estamos obligados a eso. También debemos privilegiar la visión del consumidor sobre la del productor, es decir, del ciudadano que está al final de la cadena alimenticia que es la sociedad de consumo hoy. Nosotros tenemos que mirar esencialmente cómo está sirviéndose el ciudadano de los bienes o los servicios que compra. También tenemos que, en muchas ocasiones y en países de Latinoamérica, entre ellos México y Colombia, entre otros muchos, ver la perspectiva de la víctima sobre la del victimario. Y en ese sentido, nosotros tenemos que cumplir esencialmente una tarea que es ser la voz de las personas que están privadas de la voz en el aparato social. En función de desempeñar esa labor social, estamos obligados al escepticismo. Estamos obligados a no creer ninguna versión oficial. Pero esto es muy importante porque el periodismo se nutre de fuentes. De paso, quiero mostrarles 3 textos que me han servido para preparar esta conferencia y que se los recomiendo a todos si los pueden tener. Están todos en amazon.com, entonces son fáciles de conseguir. Este que es un manual escrito por el colega Gerardo Reyes que se llama Periodismo de Investigación. Este que es un buen ejemplo digamos, de los casos de investigación más célebres de América Latina del siglo pasado, que se llama Los Watergates Latinos. Y este que es un libro de entrevistas hecho por Lorenzo Morales y Marta Ruiz, que contiene una serie de entrevistas con periodistas en donde hablan de cómo desarrollan su trabajo. Se llama Hechos para Contar. En fin, les decía que tenemos el deber de ser escéptico frente a todas las fuentes y entender que una fuente es capaz de decir casi toda la verdad de su contraparte y casi ninguna verdad acerca de sí mismo. Por eso estamos obligados a contrastar para construir versiones cercanas a la realidad. Contrastar no significa
esencialmente decir lo que dice el uno y lo que dice el otro. No somos transmisores pasivos de lo que digan las fuentes. Nosotros debemos hacer lecturas críticas y entender qué es lo que está sucediendo. Es decir, si una fuente dice que es de día y una fuente dice que es de noche, el viejo aforismo periodístico dice, no es que unos dicen que es de día y otros dicen que es de noche en el reporte, sino que uno está obligado a abrir la ventana y mirar si es de día o es de noche. Verificar eso en lugar de transmitir mecánicamente la información que dan las fuentes. Otro principio ético y de funcionamiento social del periodismo es no dejar que las fuerzas del poder público o privado subordinen el derecho de los ciudadanos a saber a cualquier otro interés, por importante que parezca. Y sobre esto les quiero hablar mm, esencialmente de temas que me han sucedido en la vida. Tanto en función de la guerra como en función de la paz en Colombia, con frecuencia los periodistas hemos sido obligados o invitados al menos a callar o a disimular informaciones. Sucedió hace unos años en el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Colombia entró varias millas dentro del territorio ecuatoriano persiguiendo a un cabecilla guerrillero. Inicialmente esa era la versión, que fue una persecución en caliente, que él pasó la frontera y que los aviones de las fuerzas militares colombianos y de la policía que adelantaban la misión pasaron la frontera y le dieron alcance ya cuando estaba en territorio ecuatoriano y pues lo mataron. Eso con el tiempo se demostró que no era verdad, pero me quiero remitir a lo que pasó el mismo primer día donde eso sucedió, que fue un sábado, y en donde nadie tenía muy claro qué era lo que había pasado. Había arrancado esta versión de la llamada persecución en caliente y que Raúl Reyes, que era el más visible de los jefes de las FARC, el que más aparecía en medios y el que más frecuentemente daba declaraciones, había sido eliminado por un bombardeo aéreo con bombas inteligentes. Toda esa versión chocaba con un aspecto que nunca se ha aclarado con el paso de tantos años. Uno de los soldados que participó en la operación, un recluta, un soldado muy de la base, apareció con un disparo en el cuello, muerto. Y entonces estaba el resonante balance de la operación diciendo lo que sucede es que tuvimos tantas bajas guerrilleras, tuvimos unas capturas, los trajimos a Colombia, trajimos los computadores de Raúl Reyes y por allá, muy abajo, como aparece a veces en la letra chiquita de los contratos, aparecía que había un soldado muerto. Y la pregunta obvia es ¿por qué si se había tratado de un bombardeo, aparecía un soldado colombiano muerto por un disparo de fusil? ¿Qué había pasado? Cuando un periodista hizo la pregunta a un asesor presidencial sobre el tema, el asesor dijo, hay momentos en que la prensa no debe preguntar impertinencias, porque en esto se está jugando el orden público y las relaciones exteriores de Colombia. Yo les pediría que no preguntaran sobre eso. Una invitación para consolidar una victoria militar sobre el silencio de la prensa. Años antes había pasado lo contrario, que es que el gobierno de entonces, que era el del presidente Andrés Pastrana, trataba de establecer una zona desmilitarizada para entablar diálogos con la guerrilla de las FARC, la misma a la que pertenecía Reyes, muerto años después. Y Reyes además era uno de los negociadores muy importantes. Y sucedió algo muy especial. La guerrilla, para iniciar los diálogos, exigió la creación de una zona despejada. Zona despejada quería decir que un territorio del tamaño de Suiza, en la selva colombiana,
debía estar libre de la acción de los militares, de la policía y también de los jueces de la República, que era una zona desmilitarizada que se iba a manejar de común acuerdo en la mesa de negociación entre el gobierno de la época, el de Andrés Pastrana, y la guerrilla de las FARC. Esto fue un tema de mucho debate y controversia y finalmente el gobierno accedió a hacerlo. La última resistencia fue la salida del batallón Cazadores, que era un batallón militar que funcionaba justo en el principal municipio de la zona despejada. Cuando eso estaba sucediendo, surgieron muchas inquietudes. Una de ellas es, ¿quién va a ejercer las labores de policía mientras dure la zona despejada? ¿Quién va a garantizar que un borracho no cause un crimen y que no haya quien lo lleve a la cárcel y quien garantice el orden? Entonces, las FARC y el gobierno de la época establecieron que habría una policía cívica de San Vicente del Caguán que debía ser de ciudadanos reconocidos que no tuvieran conexión ni con la policía, ni con las fuerzas militares, ni con la guerrilla. En medio de la improvisación con la que se avanzaba en ese proceso, que tenía muchas esperanzas del país, pero no había, digamos, un plan muy claro para hacerlo, el comisionado de paz aterrizó en un helicóptero en San Vicente del Caguán con una caja de cartón que tenía 25 revólveres calibre 38 y había 25 ciudadanos vestidos con una camiseta blanca y un pantalón de denim, y ellos iban a ser los encargados de la seguridad. Entonces les entregó el revólver cada uno, cantaron el himno nacional, se llevaron el revólver a la cintura y quedaron desde ese momento graduados como policías. Eh, la, el tema no tendría ninguna importancia si no fuera porque días antes había entrado a esa población de San Vicente del Caguán el jefe militar de las FARC al mando de un grupo numeroso de hombres, cientos de hombres muy bien armados y luciendo en su pecho una cinta con la bandera de Colombia, y resulta que un reportero acucioso se encontró con que varios de esos hombres que habían entrado con el mono Jojoy, como se llamaba el jefe militar de las FARC, estaban ahora en la policía cívica. Identificó 4 de ellos. Yo le pedí al comisionado de paz que esa noche tenía que ir al canal donde yo trabajaba, que por favor nos diera una declaración sobre eso después de mostrarle las imágenes, y me dijo, mira, necesito hablar con el presidente de la República porque esto es muy grave y puede ser el fin del proceso. Al otro día yo tenía un viaje a Nueva York y quedó la persona, mi subdirector, a cargo del noticiero. Era una época distinta, los teléfonos celulares y el roaming no funcionaba tan bien como ahora. Entonces yo salí como hacia las 10 de la mañana de Bogotá, 5 horas de vuelo, llegué a Nueva York y al hotel terminé llegando como a las 4 de la tarde y me encontré un montón de razones de mi segundo en donde decía, mira, nos llamó el dueño y no podemos sacar esta información. ¿Cómo así que no podemos sacarla? Ya lo llamo. Lo llamé repetidamente y jamás me pasó al teléfono. La información no salió y pues esa fue una de las razones por las que me fui de esa empresa, pero fue una censura a nombre de la paz. La explicación que daba el dueño es que él no quería que quedara en su conciencia el hecho de que él había publicado algo que dañaba el proceso de paz. La verdad nunca hace daño. Nosotros tenemos que buscar la verdad, no por la conveniencia de sectores públicos y de autoridad, sino porque el ciudadano tiene derecho a saber la verdad. Y solo hay una excepción de la cual les hablaré más adelante. Pero esto, en primer lugar, para establecer ese marco axiológico. En segundo lugar, nosotros, como comentábamos hace un momento, no estamos para recibir de la fuente y entregar al público sin lecturas críticas. Estamos obligados a ejercer una mirada crítica sobre lo que nos entregan las fuentes, a contrastarlo y a mirar si eso tiene que ver con la verdad o no. No podemos hacer un ejercicio del periodismo de simple correa de transmisión. En ese sentido,
siempre estamos obligados, el periodismo investigativo el primero, pero todo el periodismo en su conjunto, a agregarle inteligencia, agregarle valor a las cosas que recibe. Por decir algo, si nos entregan huevos, nosotros debemos tomar los huevos, buscar papas, ponerle cebolla y hacer una tortilla española, o mezclarlo con jamón y hacer un omelette, pero no simplemente recibimos huevos y entregamos huevos. Estamos obligados a ejercer una lectura crítica y una valoración de tal manera que le entreguemos elementos mejores a los ciudadanos para que tomen las decisiones. Y aquí viene un tema específico relacionado con el periodismo que ejercemos en esta época. Este periodismo que es muy particular porque está mediado por las redes sociales. Estamos en una época que tiene unas características maravillosas, que se ha democratizado la producción y la emisión, que todo el mundo en el bolsillo carga un teléfono como este, que es a la vez cámara y pantalla, que puede emitir y puede ver. Y eso de alguna manera le ha quitado un papel protagónico al periodismo. No, rara vez la primera imagen que se conoce acerca de un acontecimiento de interés social viene a través de los medios. Si se incendia la Catedral de Notre Dame, probablemente nos enteramos primero por un post en Instagram de un turista que está en la zona. O si se está tomando el Capitolio, a pesar de que los medios americanos tenían decenas de cámaras ahí, nos enteramos primero por la imagen en Facebook de uno de los manifestantes. Y además nos dio un contexto de la gravedad de lo que estaba pasando, no el reporte de los periodistas que estaban ahí, sino el cruce de múltiples informaciones de ciudadanos que estaban ahí. Entonces, eso tiene una ventaja que es que le ha dado acceso al ciudadano para ejercer un control directo y de alguna manera eh, eh, ocupar el lugar que en nuestras sociedades hasta hace unos años ocupaba de manera exclusiva el periodista y el medio. Pero a su vez ha vuelto a los medios como un todo, objeto de sospecha, al punto de que vivimos en una paradoja grandísima. El Washington Post, el New York Times, tiene que demostrar que lo que dice es cierto y tiene que esforzarse por contrastar para ganarse diariamente la credibilidad, mientras que el señor Pepe González puede poner cualquier despropósito y tiende a volverse cierto. De esta manera se va conformando un prejuicio social y se va armando una realidad paralela, que además pasa por una gramática muy propia de las redes sociales, que es que mientras todos nos sentimos ahora comunicados con el mundo entero, en este teléfono yo voy a saber a tiempo lo que pasó esta mañana en el Congreso de Colombia, en donde se está instalando un nuevo Congreso y por última vez habla el presidente saliente Iván Duque. No necesito ir a la página de un medio porque seguramente voy a tener información suficiente en esto, pero no es una información que esté tratada con los estándares y los rigores del periodismo. Y a la vez pasa otra cosa, que acompañado de esa sensación de interconexión global, de que yo sé en tiempo real lo que está pasando en China y sé en tiempo real lo que está pasando en Buenos Aires y en París, a la vez me estoy limitando y me estoy informando a, a través de gente que generalmente piensa como yo. ¿Por qué? Porque la arquitectura de las redes sociales está hecha para que sigamos a quien nos gusta, no sigamos a quien no nos gusta, bloqueemos a quien nos disgusta activamente y de esa manera terminamos encerrados en nuestro propio gusto y en la confirmación de nuestros propios prejuicios. Al mismo tiempo, se da con frecuencia ese aislamiento por preferencia, esa selección por preferencia
contribuye a que sea relativamente fácil la creación de noticias falsas y que las fake news puedan viajar sin mayor inconveniente en medio de este escenario creado por el gusto de cómo nos informamos y a quién atendemos. Hay un dilema que antes no existía, pero que ahora está muy presente en la lectura de contenidos editoriales en redes sociales, que es que la verosimilitud ha reemplazado la credibilidad. Las, las cosas que dice un X y resultan creíbles, generalmente tienen mayor ocasión de viajar porque la gente lo siente como un hallazgo y tal vez como algo que quieren mantener ocultos los medios tradicionales. Esos medios que antes tenían cierto monopolio de credibilidad, ahora están permanentemente explicándose y explicándole a la gente qué es lo que están haciendo y de dónde sacan lo cual no quiere decir que muchos medios tradicionales no se dediquen a la creación de noticias falsas y convenientes. O sea, no es que quiero decir que los medios son buenos versus las redes sociales son malas. En ocasiones pasa exactamente lo contrario. Y otra cosa se ha surtido como efecto de esta explosión informativa en las redes sociales es que la viralidad, el hecho de que se repita un contenido y que a veces alcance cientos de miles o millones de vistas o de lecturas, ha reemplazado la verdad misma. Eh, es que no puede ser falso porque es viral. Millones de personas lo están viendo, es viral. Y entonces viralidad se terminó homologando a verdad. Todo eso eh, ha tenido también una consecuencia en la relación entre los políticos y los gobernados. Existe una creciente tendencia a la eliminación del intermediario periodístico, a que se suprima ese mediador crítico y que sea reemplazado por la comunicación directa mía con el pueblo. Yo, yo soy el líder, ustedes son el pueblo, basta con que yo lo publique en Twitter o lo publique en Facebook, preferiblemente en Twitter, que es la red favorita de los dirigentes, y ya no necesitamos periodistas molestos intermediando, demorando la información y poniéndole pizcas de su visión a eso. Eliminamos ese intermediario y tenemos una relación directa. Aunque he trabajado en medios digitales impresos y de televisión, la mayor parte de mi carrera la he desarrollado en televisión. Y entonces vengo de una época en que el presentador de noticias tenía una importancia grandísima. Era una especie de omnipresencia en las casas. La gente hacía silencio cuando hablaba la televisión. Cuando hablaba mi papá, no. Todos hablábamos y no importaba. Cuando hablaba mi mamá, a veces sí y a veces no. Cuando hablaba yo, a nadie le importaba. Pero cuando hablaba la televisión, todo el mundo guardaba respetuoso silencio, oía y decía, cállese las noticias. Y eso creó una lógica de metaexpositor muy particular, porque el presentador de televisión era, en la época de oro de los noticieros de televisión, el último periodista que trabajaba la información y a su vez en una magia especial en esa conformación del eslabón de producción y de reconocimiento, era el primer ciudadano que se enteraba. Entonces, él recibía la noticia, él comentaba, él le daba su carga de aprobación o desaprobación, él sonreía, él subía la ceja con escepticismo y me iba guiando por esa vía. Bueno, ese lugar que en algún momento tuvo el metaexpositor, Anchor de noticias, lo ocupan hoy los dirigentes. Esa comunicación líder-pueblo se ve muy reflejada en muchos ejemplos en el mundo. O sea,
Recuerden lo que ha significado la forma de comunicación de Trump, que es quizás el ejemplo común que más conocemos, pero que no fue la primera. Recuerden lo que hacía Chávez en los aló presidentes, lo que hacía Uribe en mi país con los consejos comunitarios y lo que sucede en México con la mañanera. Es una comunicación generalmente unívoca en donde el líder político da su versión sobre los hechos, rara vez es cuestionado y los reporteros muchas veces tienen un papel pasivo y de simples testigos instrumentales, con excepciones, con momentos excepcionales, pero en donde esencialmente hay una comunicación entre el líder y su pueblo que no necesita mediación. Y a partir de eso, se ha creado una serie de conductas de creación de contenido que están dadas sobre la conveniencia política de esos líderes o de quienes se oponen a ellos, y surgen verdaderas máquinas de propaganda que son capaces de hacerle creer a gente educada y razonable en otras circunstancias prácticamente cualquier cosa. Hay un ejemplo que es parte de una conspiración que después creció, que se llama el Pizzagate. En el año 2016, una teoría de la conspiración que empezó a moverse inicialmente por Twitter y por unas cadenas que ocupaban más o menos el lugar que tiene WhatsApp en la vida cotidiana en muchos países latinoamericanos, que eran 4chan y 8chan. Esas informaciones que eran absolutamente delirantes, empezaron a indicar que el Partido Demócrata realmente no era un partido, era una red criminal de pedófilos, ateos, que estaba conspirando para entregarle a otros pedófilos el poder de manera permanente, y esto había que detenerlo. Un hombre de Carolina del Norte, de los muchos que había recibido estas informaciones, se fue a una pizzería en cerca del Distrito Capital, que se llama Comet Ping Pong, con un rifle tratando de matar a quienes estaban ahí, porque mucho de la conspiración soñada funcionaba en sitios de comida que eran identificables por la gente. Y hay que ver con el primor con que se arman estas teorías de la conspiración, porque buena parte, un porcentaje apreciable del contexto que entregan la teoría de la conspiración está basada en hechos que son ciertos y verificables, pero no tienen nada que ver con la conspiración misma. Entonces, dicen la sede del subway en la esquina de 57 y la Tercera Avenida, todos los días a las 3:25 llega una camioneta y para ahí durante 15 minutos. A partir de eso, evidentemente, es cierto que la camioneta llega y para porque es la que lleva el suministro de los panes y del queso para preparar la comida. Pero toda la combinación de esas verdades convenientes y más la explotación de las sospechas permite crear las teorías de la conspiración. Una de las más famosas es la teoría de la conspiración QAnon, que fue la que estuvo detrás de la movilización de toma del Capitolio el 6 de enero. Había personajes absolutamente convencidos de esa teoría. Ustedes pueden recordar al Q Chaman, a esta persona con un penacho de piel con cuernos de búfalo, el torso desnudo entrando al Capitolio en pleno invierno, y lo que eso significaba para mucha gente. O sea, la vulneración del recinto de la democracia, de una de las democracias más antiguas del mundo, si no la más antigua,
por parte de un grupo de fanáticos que causaron lo que causaron. En gran parte movidos por esta teoría de la conspiración y por el boca a boca y por las redes sociales y por las cadenas de comunicación que se activan en esto. También ese tipo de desinformación se usó para, por ejemplo, provocar la votación en Gran Bretaña para la salida de los acuerdos europeos, lo que se conoce como el Brexit. ¿Qué sucedía ahí? También hay elementos de verdad y otros que no lo son, pero principalmente en Alemania y en Gran Bretaña existe la sensación más o menos generalizada, por lo menos mayoritaria, de que ellos producen más que el resto de países de la Unión Europea y que de alguna manera ellos son la locomotora que jala un montón de vagones que produce menos y que la pérdida de garantías sociales que han tenido los trabajadores alemanes y británicos en los últimos años es debido a ese embeleco de querer hacer una Unión Europea en donde pues la economía de ellos poco tiene que ver con la de Grecia, con la de Turquía, incluso con la de España y Portugal. Ellos están jalando con unos países altamente industrializados una situación de bienestar en el continente que no tendrían por qué pagar ellos solos. Y eso que digamos, tiene algunos elementos de verdad, fue explotado de manera muy activa a través de desinformación para que la gente votara por la salida de los acuerdos europeos, con las consecuencias que eso ha tenido y tiene tanto para Gran Bretaña como para Europa. En Colombia pasó algo parecido en, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Se firmó un acuerdo de paz con las FARC. Finalmente, mire que estábamos hablando de un intento de paz de Pastrana, de un intento de guerra en Uribe, y finalmente viene la firma de un acuerdo de paz, bueno, regular o malo, pero que ponía fin a la guerrilla más antigua del mundo, que desmovilizaba la mayor parte de esa guerrilla. Y al presidente de la época se le metió en la cabeza que eso tenía que estar refrendado popularmente, que no bastaba confirmar los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla, sino que esos acuerdos debían entregarse a los ciudadanos para que lo aprobaran a través de un plebiscito y pudieran de esa manera establecer si tenía un respaldo mayoritario o no. Todo el mundo, la enorme mayoría de la gente daba por entendido que los colombianos que habían sufrido 50 años de guerra en ese momento, que en un conflicto en donde habían perdido la vida más de 300.000 personas, que vivían bajo la angustia de esto, iban a querer aprobar por el sí esto. Pero empezó inmediatamente una campaña de desinformación apoyada en algún momento por medios establecidos, pero sobre todo en redes sociales, en donde se empezó a decir cosas como esta. Le van a quitar la pensión a los jubilados porque ese dinero lo necesitan para pagarle a los guerrilleros. Sí, usted, viejito, ya no le va a llegar su cheque del que vive. Usted, señor, va a tener que sostener a su mamá porque ya ella no va a volver a recibir porque todo ese dinero es para los guerrilleros. Les van a entregar 1.000.000 de hectáreas. En fin, había una serie de desinformaciones que además confesó en fase posterior el gerente de la campaña del no, diciendo en una expresión muy colombiana, queríamos que la gente saliera a votar emberracada. Emberracada en este contexto es molesta, furiosa, y lo lograron, y contra lo que creía todo el mundo, él no ganó por 50.000 votos. El jefe de la campaña del no, que era el expresidente, ya por entonces el expresidente Álvaro Uribe, sostenía desde el minuto 1 que ellos podían ganar la campaña, pero que se las iban a robar porque el gobierno estaba decidido a robarle la elección. Y yo creo que él fue el primero en sorprenderse, primero porque ganó y segundo porque nadie le robó la elección, sino que se la reconocían. Pero en fin,
todas esas formas de comunicación, de desinformación y de creación de fake news están contribuyendo al retorno de un fenómeno que nosotros creíamos desaparecido en la primera mitad del siglo XX en el mundo entero, que es el caudillismo. Es la formación de líderes fuertes que tienen poco escrutinio y que están casi que por encima de la ley y del escrutinio periodístico. Entonces, es muy importante que parte de la labor periodística contemporánea sea hacer la alfabetización mínima del uso de los medios para que la gente entienda qué es cierto y qué no es, y que aprendan a diferenciar como lo sabían, digamos, el siglo pasado. Era cuando alguien tomaba un periódico sensacionalista, sabía que ahí no podía encontrar una fuente principal de información, sino que lo leía con un criterio distinto al que se leía un periódico serio. Eso en redes sociales todavía sigue siendo una especie de arena movediza. Es muy difícil saber qué es lo uno y qué es lo otro. Por eso gran parte del trabajo del periodismo es hacer esa alfabetización. Y aquí surge un tema que es que todo este entorno le está dando una gran oportunidad al periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca la gente necesita profundidad para poder mostrar lo que realmente está pasando. Y en esa medida, ya perdida la iniciativa de la inmediatez, ya resignados a que no vamos a tener la primera imagen del incendio de Notre Dame, sino que vamos a llegar después de un señor que lo puso en Instagram, tenemos que entender que nuestro papel es investigar cada vez más y entregar mejores contextos para que la gente decida. Esta definición que quiero compartirles es del año 1991, hace un poco más de 30 años, pero me parece que a pesar de que ha cambiado el continente, ha cambiado el recipiente en el que tenemos que investigar y comunicar, y tenemos muchas cosas buenas para digamos, desde el punto de vista de la comunicación, para entregarle mejor información a la gente. Este es un tema que sigue vigente. Decía el señor Green en 1991. El periodismo de investigación es la reportería que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. Miren esto. Es el trabajo del periodista sobre temas relevantes socialmente para descubrir lo que personas con poder quisieran mantener en secreto. Y luego establece 3 elementos básicos. El primero, que la investigación sea el trabajo del reportero, no un informe sobre una investigación hecha por alguien más. En nuestros países y también en Estados Unidos hay una frontera delgada entre la investigación y la filtración. Ya ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero el periodismo de investigación es mucho más que la filtración, o sea, reconociendo el valor de la filtración, pero no son iguales. Lo segundo, que el tema de la investigación sea de importancia razonable para el lector, televidente o usuario digital, digamos. Eso es una actualización que yo originalmente cuando él escribió este manual. Y tercero, que haya quienes quisieran esconder estos asuntos del público. El libro, el manual del reportero también lo pueden encontrar y es muy interesante porque a pesar de que tiene unos años, es una reflexión profunda sobre el alcance social del periodismo de investigación. Entonces, los criterios, las categorías para determinar cuándo es periodismo de investigación. Que el trabajo sea del equipo periodístico, no la reproducción de la investigación de otros
como puede ser el caso de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, las auditorías, la policía. Todo puede empezar por una filtración, pero no podemos resignarnos a reproducir la filtración. Hay que buscar nuevos elementos, investigar más, contextualizar. Una filtración puede ser un punto de partida, pero no un punto de llegada. Watergate es un ejemplo de una filtración que evoluciona a través de la investigación de dos reporteros y que se convierte en algo distinto. La información es que encuentra la policía a unos fontaneros o a unos presuntos fontaneros en horas no autorizadas en la sede del Partido Demócrata. Y hasta ahí pasa a ser una información que probablemente no es siquiera publicable en un periódico grande. Metidos unos fontaneros, estarían robando. Se quedaron a deshoras. De aquí viene algo que es muy importante que activa la investigación, que es la curiosidad del reportero. ¿Quiénes son los fontaneros? No son una clase común de fontaneros. Esos fontaneros no viven en la capital, no viven en el distrito capital de Washington, sino que son personas que vienen de la Florida. Algunos de ellos tienen experiencia militar y han trabajado con la CIA. Y empieza esto y se encuentra además con la ventaja de tener un informante que conocemos ya como por su nombre, que es William Mark Felt, pero que pasó a la historia como Garganta Profunda. Y entonces hay una contextualización a partir de alguien que tenía información interna y que termina llevando a que era el presidente de Estados Unidos el que estaba detrás de ese espionaje al Partido Demócrata y conduciendo a la renuncia del presidente. Pero no, digamos, no, lo que quiero resaltar en esto es que la filtración es el origen de la investigación, no la investigación misma. Les quería también tocar brevemente un tema que me tocó manejar en Colombia siendo yo muy joven, que tuvo que ver con el entrenamiento de grupos paramilitares, de escuadrones de la muerte financiados por el narcotráfico, que se presentaban como, básicamente como una fuerza contraguerrillera, pero que sobre todo eran ejércitos privados de Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, que eran los jefes del cartel de Medellín en ese momento. ¿Qué había de particular en esto? Que un buen sábado, a través de una fuente que 30 y tantos años después todavía no puedo revelar, bueno, puedo revelar el intermediario, que es un gran camarógrafo que trabajaba conmigo en esa época y que sigue trabajando ahora. O sea, hemos trabajado casi 40 años y él no me ha contado toda la verdad sobre esto. ¿Por qué? Pues porque él sigue en función de proteger una fuente. Eh, Somos amiguísimos, somos como hermanos, nos hemos contado de todo y él sigue reservando y preservando la identidad de esa fuente. Me entregó un video, un cassette de la época. Algunos de ustedes no deben saber qué es cassette. Era una cinta magnetofónica donde se podía grabar imágenes y todo. No siempre existieron las memorias, sino en esa cinta estaba grabado el entrenamiento de un grupo de hombres en técnicas militares. Ese entrenamiento eh, era traducido por un hombre que recibía las instrucciones de otro en hebreo. Y yo entendía unas palabras de hebreo, pero no entendía completamente lo que estaba diciendo. Y conseguí una traductora de hebreo que era una persona, pues, miembro de la comunidad judía, y entonces me dice, pero ¿cómo vas a publicar esto? O sea, si esto va a perjudicar porque la gente no diferencia entre estos tipos que son israelíes y los judíos, y ahora nos van a relacionar con el paramilitarismo, va a pasar. En fin, el video mostraba los entrenamientos de este grupo paramilitar en tomas de pueblos, en
la ejecución de masacres en esos pueblos, en ejecución de atentados individuales. Por cierto, algunos de esos entrenamientos fueron calcados a lo que años después hicieron para asesinar a Luis Carlos Galán. Parecía entrenado en ese video. Eh, todos estos elementos que partieron de una filtración, de un regalo afortunado, de lo que llegó, constituyeron un material que fue muy importante en su día para encontrar que las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, no se llamaban todavía Unidas de Colombia, se llamaban Autodefensas del Magdalena Medio en ese momento, y su capital era un pueblito que se llama Puerto Boyacá, que se titulaba él mismo como Capital Antisubversiva de Colombia. Esas autodefensas del Magdalena Medio no eran, al revés de lo que se había difundido hasta ese momento, un grupo de campesinos que estaban armados con escopeta y que a caballo patrullaban sus fincas para impedir la acción de la guerrilla, sino que eran un verdadero ejército armado los fusiles más sofisticados de la época y entrenados por mercenarios extranjeros en un lugar de Colombia. Y eso pues significó muchas cosas y todo, pero más allá de eso, lo que quiero decirles es que no se puede, si me hubiera conformado con la filtración, probablemente no se hubiera conocido esto en el país. Otra cosa es que el periodismo de investigación tiene como meta conocer las acciones y las omisiones de gente con poder. Gente con poder como los gobernantes, como los legisladores, como los jueces, como los militares y policías, como los dirigentes religiosos, los comerciantes, los industriales, los banqueros, que son las personas que tienen el ahorro público, los dueños de medios de comunicación y toda persona que tome decisiones que afecten a los ciudadanos. Entonces, el periodismo de investigación debe tener como meta la investigación de gente con poder, esencialmente. Y ahí se nos refuerza el concepto de contrapoder con el que empezamos esta plática. En segundo lugar, el periodismo de investigación está para saber el destino de los impuestos que paga la gente, a dónde llega el dinero público y de dónde viene el dinero privado. Al mismo tiempo, si hay infracciones o violaciones a los derechos humanos o si hay atentados contra el medio ambiente. Esto es toda una rama, digamos, de los últimos años del periodismo de investigación, que es muy importante porque es el futuro de todos. No siempre lo valoramos de esa manera, pero ahora es determinante establecer si la explotación petrolera puede poner en riesgo la vida de las personas que viven cerca o la salud de las personas que viven cerca. Si la construcción de un relleno sanitario cumple con las especificaciones para que la gente que está en las inmediaciones no se enferme. Todo eso nos obliga, digamos, a una dedicación totalmente diferente que es la de siempre escrutar a las autoridades el destino de los impuestos y el cumplimiento de las leyes y también el cumplimiento de la ética social. Representa de muchas cosas en cómo se manejan los dineros públicos, en cómo se comportan X personas en determinados momentos. Adicionalmente, los ciudadanos quieren saber si alguien con poder los engaña, si alguien que dice una cosa está haciendo lo contrario o está cumpliendo con lo que dice. Y ese es también un filón del periodismo investigativo. Pero ahí hay algo que toca los límites del interés público. Si lo que queremos divulgar es o no esencialmente parte de la vida privada. No es algo fácil de establecer. No es algo sobre lo cual podamos hacer un manual en esto y decir, se aplica a rajatabla de esta manera, sino que son decisiones complejas. Por ejemplo, si los familiares de un gobernante pueden, como particulares, participar en negocios públicos con subalternos de ese gobernante.
si pueden beneficiarse de decisiones de ese gobernante, en qué casos sí y en qué casos no. Pues digamos, hay cosas de las que evidentemente sí pueden beneficiarse, que son de las que acuden en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano, valga decir, sacar la licencia de conducir. Pero hay otros temas que conducen a una decisión privilegiada que se toma a favor de unos y no se toma en otros casos y que deben ser escrutadas. Y hay otros límites entre la vida personal y la vida privada en donde tenemos diferentes medidas en América Latina y en Estados Unidos. Por ejemplo, el escándalo del candidato líder en 1987, del precandidato líder en 1987 del Partido Demócrata, que era Gary Hart, y que el Miami Herald lo expuso en una situación de infidelidad. Y pues por esa situación de infidelidad él terminó renunciando a su candidatura y no fue. Probablemente si fuera en América Latina eso no habría pasado. Eh, la infidelidad matrimonial es algo que generalmente tiene unas consideraciones distintas en nuestra cultura que en la cultura americana. Creo además que si se hubiera presentado el tema hoy, probablemente sería distinto. Otra cosa es, por ejemplo, la grabación de esta conversación del entonces candidato Donald Trump con un reportero, una grabación off the record, en donde él decía que tocaba inapropiadamente a las mujeres y que cada vez que tenía la oportunidad de tocar a una mujer que le gustaba, en sus partes íntimas lo hacía. Y porque eso de ninguna manera correspondía a la vida privada de él. Era un tema que retrataba los valores en los que se movía una persona que aspiraba a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, eso exigía una investigación mayor. Entonces, en el papelito que ustedes tienen, les mandé 8 preguntas a las que llegaron unos periodistas de investigación que son Jay Black, Bob Steele y Ralph Barney sobre las preguntas de control sobre qué corresponde a la vida privada y qué no corresponde a la vida privada. La primera pregunta es, ¿qué tan relevante es la información que busco? La primera pregunta son 3. Así, ¿qué tan relevante es la información que busco? ¿Tiene el público el derecho a saberlo o la necesidad de saberlo? ¿O simplemente es el deseo de saberlo? La infidelidad del candidato Hart es algo sobre el cual el público tiene derecho a conocer o simplemente el deseo de saber. Es una pregunta interesante. La segunda es, ¿qué nivel de protección merecen las personas relacionadas con la publicación? La tercera es, ¿qué daño les causará y resultarán comprometidos en la historia por casualidad o circunstancias fortuitas? Si alguien termina sufriendo un escrutinio público sin ser una persona pública por cuenta de una investigación, y en ese caso, ¿cómo proteger? Esta es la siguiente, o una de las siguientes. ¿Conozco suficientemente bien los hechos? ¿Qué otras cosas puedo necesitar saber? Es decir, ¿tengo el contexto suficiente para entregar esta información? ¿Qué puedo hacer para reducir la invasión a la privacidad de una persona que no está involucrada en un acontecer público o que estándolo, eso pertenece a su vida estrictamente privada y no a su vida social y pública? La sexta, ¿puedo incluir más personas en la decisión editorial? ¿Puedo discutir esto con más colegas para tener una perspectiva más amplia? Y a veces sí, y a veces no, porque pues obviamente gran parte del periodismo de investigación se adelanta de manera restrictiva con los equipos de investigación porque el riesgo de filtración es muy grande cuando uno está tocando poderosos. Debo enfocarme
más en la falla del sistema o en el panorama general en lugar de concentrarme en los individuos. Esto podría contarlo sin parar en la vida privada de una persona. Octavo, podría justificar clara e íntegramente mi decisión ante los directamente afectados y ante el público. Esas son las 8 preguntas que me pareció que sería importante tenerlas porque no es fácil establecer ese límite. Y muchos colegas en Estados Unidos consideran que ninguna persona que tenga vida pública tiene derecho a porciones de vida privada. Y yo particularmente no estoy de acuerdo. Creo que debe ser mucho más eh, 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 alto el nivel de exposición que tienen sobre sus vidas privadas por el hecho de ser figuras públicas, pero no quiere decir que no tengan un tema personalísimo. Por ejemplo, si la persona tiene una enfermedad que no quiere que se sepa y resulta que es una enfermedad que no interfiere con sus funciones. Otra cosa es si yo digo, el presidente de la República tiene un cáncer terminal. Ese es un tema que el público tiene derecho a saber. Pero fíjense que pueden surgir cosas que son y que no son y que exigen buen criterio, que exigen un juicio documentado y rico por parte de los periodistas para tomar esa decisión. Y aún sometiéndonos a estas preguntas y discutiendo eso, podemos equivocarnos. No somos infalibles y la gente no espera de nosotros que seamos infalibles, sino que seamos honestos, que hagamos con solvencia nuestro trabajo para comunicárselo a la gente de la mejor manera posible. Bueno, y aquí viene un tema que es siempre de cuidado, que es la reserva de la identidad de la fuente. Esta reserva de la identidad de la fuente con frecuencia se entiende de una manera muy restrictiva, porque se entiende como la defensa de un privilegio periodístico, y realmente no es así. No es que los periodistas estemos defendiendo un derecho mejor que el que tiene cualquier otro ciudadano, sino lo que estamos defendiendo es el derecho de los ciudadanos a acceder a información de fuentes reservadas que nosotros hayamos verificado y en donde sea confiable y en lo posible verificable por otras formas lo que nos dice una fuente sin identificar. De esta reserva de la fuente se desprende otra que es parecida, pero que no es exactamente la misma, que es el sigilo profesional. Nosotros estamos obligados en ciertas circunstancias a guardar el secreto, a veces de por vida, sobre la forma en que recibimos ciertas informaciones o cómo verificamos ciertas informaciones. Y hay momentos en que, aún peor, terminamos no publicando informaciones importantes por cuenta de preservar la seguridad de la vida o la seguridad laboral de una fuente. Y no es algo que pase poco, pasa muy a menudo. Eh, hace unos años eh, recibí un testimonio bajo la protección de la fuente y el sigilo profesional de una congresista de Colombia que había vendido su voto para aprobar una reforma constitucional que permitía la reelección presidencial. El contexto en que recibí esto es muy especial porque esta persona me dijo que quería contarme algo que era más o menos sabido. Todo el mundo sabía que si había cambiado un voto a última hora era porque algo le habían dado, pero una cosa es saberlo y otra que lo confiese la persona que lo hizo. Y en medio de esa grabación, eh, al final le dije, bueno, habíamos acordado que esta grabación se podía hacer pública únicamente si a usted o a alguien de su familia le pasaba algo. Entonces ella me dice, sí, o en el caso de que no cumplan. Y agregó una nueva condición con la que yo no contaba, pero en fin, después de eso me tocó salir de Colombia por amenazas de muerte relacionadas con otras investigaciones.
amenazas que además se concentraron en mi hija, que en esa época tenía 6 años. Fue una cosa muy difícil. Pero llegué yo a la Universidad de Stanford, al Knight Fellowship, y ahí tenía conmigo 20 de los mejores periodistas del mundo que estaban acudiendo a ese fellowship. Tenía compañeros de muy diversos países. Había polacos, había británicos, había gente de Hong Kong, de las Filipinas, había gente de México, de Chile, de muchos países, con perspectivas muy distintas del oficio. Y en ese momento en que yo estaba en esta circunstancia, en Colombia se estaba discutiendo si el paso de la reforma constitucional que había permitido la reelección había sido claro y limpio. Lo estaba discutiendo la Corte Constitucional. Y yo sabía que en mi mochila, en mi backpack, tenía la prueba de que no. Y siempre lo había consultado con 2 colegas a los que respeto muchísimo. Uno es un colombiano que no vive en Colombia, pero que es un gran maestro del periodismo. A él lo había llamado y le había contado como los curas, ¿no? Bajo el secreto de confesión, lo que estaba, el secreto que yo tenía, la grabación que tenía, y le decía a él que qué me aconsejaba. Eh, y él me dijo, mire, usted adquirió un compromiso de sigilo de la fuente y no puede revelar eso a no ser que la fuente se lo autorice o que haya vidas en peligro por cuenta de que usted guarda un secreto. Le dije, pues vidas en peligro sí hay, porque si reeligen a este señor, quizás se va a... Me dijo, no, no, no. No es que se vaya a agravar la circunstancia de violencia en Colombia, eso es una percepción suya. Tiene que haber vidas en peligro específicas. Pedro Pérez va a morir si yo no cuento esto. Entonces me dice, si bajo la reserva de la fuente yo recibo la información de que van a dinamitar una presa y que van a morir miles de personas, si yo no informo sobre esto, mi deber primero es con la vida de la gente, pero esa es la única excepción. Una cosa parecida me dijo un colega europeo en quien también tengo mucha confianza, a quien le conté esto. Después, en un ejercicio del Night Fellow, le conté a mis 20 colegas de todo el mundo, sin contarles la identidad ni circunstancias que permitieran individualizar a la congresista. Y 19 de los 20 votos fueron porque yo tenía que mantener el sigilo. Recuerdo que solo un voto fue en contra y fue de un colega mexicano. Pero, pero 19 de los 20, y él con un argumento bueno, que decía que esta persona había violentado eso. Pero, en fin, parte de de estos valores éticos con los que tenemos que ejercer el periodismo de investigación es el respeto al sigilo profesional y a la reserva de la fuente cuando haya lugar a ello. Por eso, traten de evitarla en lo más posible. Si siempre que puedan hacerlo con fuentes abiertas va a ser mucho mejor. Pero sé que no siempre es posible y menos en países latinoamericanos donde mucha gente siente amenazada su vida o su estabilidad por cuenta de hablar con la prensa. Daniel, Señora, Daniel, te voy a interrumpir porque nos llegó una pregunta que está relacionada con los temas que nos estás presentando en este momento. Y como nos faltan 15 minutos para que termine la transmisión, sí quisiera dar pauta para que empiece algún intercambio. Sé que todavía faltan algunos sí, puntos de tu presentación. Bien, la presenta Ilian Cedeño, no sé de qué país porque no conozco, pero ahorita le daremos la voz, ¿no? Dice, protegiendo la integridad del aludido en la información, ¿cómo garantizamos la credibilidad como periodista? Algo que ocurre con los cada vez más, con los cada vez más usadas, las cada vez más usadas fuentes anónimas, entre comillas, fuentes ujú, anónimas. sí. Primero hay una gran diferencia entre fuente anónima y fuente reservada. Nosotros, por lo general, tenemos las fuentes que conocemos y a las cuales les damos credibilidad
porque representan algo, pero eso no quiere decir que sea propiamente anónima, sino que nosotros tenemos un compromiso de reserva sobre su identidad. En segundo lugar, y eso era parte del capítulo que venía ahora, está la forma en que nosotros presentemos esto. Nosotros no nos podemos conformar con la visión que entrega una fuente anónima y entregarla, lo mismo que tampoco si es una fuente identificada, y entregar eso como si fuera cierto. Estamos obligados a verificar lo que nos dice y a contrastarlo con personas que puedan tener una percepción distinta sobre eso. Entonces, eh, la credibilidad se construye sobre la contrastación. La credibilidad se construye sobre el hecho de que yo no me conformo con lo que me dice una fuente y lo transmito, sino que tengo que buscar elementos fácticos, documentales o de otras fuentes que me ratifiquen o que me contradigan esa información. No sé, don Ilian, si es satisfactoria la respuesta. Bueno, como estamos en el chat, no hay oportunidad de que haya la comunicación directa, porque Ok. mandaron su pregunta en el chat. Es de México y hay otra de parte de Yelina Pérez. Dice, si la información viene de casos de trata de personas, ¿cómo se debería manejar esa información y a la vez cuidar la integridad de la persona? Ujú. Eso es un tema muy particular y muy repetido en los últimos tiempos. Es importante siempre que se pueda identificar a la víctima y siempre y cuando eso no ponga en peligro su seguridad y haya acuerdo con ella. El año pasado, apenas en Univisión, el equipo de investigación que maneja Gerardo Reyes estaba trabajando en una iglesia multinacional que se llama La Luz del Mundo, que Mm, tiene su sede en Guadalajara, pero que también tiene una fuerte sede en Los Ángeles, y hay indicios de que hay una situación de explotación de niños desde hace 3 generaciones. Esta es una iglesia en donde el actual pastor es hijo de quien era el obispo antes y es nieto de quien lo fue inicialmente. Y existía una declaración judicial de de 2 de las víctimas, en donde había identificación de esas personas y el seguimiento que ellos hicieron estaba dirigido a que esas personas admitieran a hacer su declaración revelando su identidad. Una de ellas dijo que sí y la otra dijo que no, pero que hablaba bajo condición de identidad protegida. Como existían documentos en primer lugar y existía forma de corroborar fechas, circunstancias y todo, fue relativamente sencillo hacer ese trabajo de contrastación. Pero en general, el tema de trata de personas es un reto muy grande porque muchas veces no están a salvo de los delincuentes y uno tiene que tener obviamente la prioridad sobre la vida de estas personas y mirar cómo puede contar la historia sin ponerlos en riesgo. Muchas gracias, Daniel, y gracias también a Yelina, que se comunica desde Panamá. Por ahora, no tenemos otra pregunta, entonces, con Bueno, gusto te seguimos escuchando. entonces vamos a la presentación final de la investigación, esto es una cosa muy particular, porque a la mayoría de nosotros nos encanta investigar, pero no nos gusta hacer la elaboración final. Nosotros quisiéramos como seguir investigando a perpetuidad y es algo que es casi una característica del periodismo de investigación y, y en algunos casos yo lo compararía con algo que hacía el gran pintor Manet, que cuando estaban sus cuadros ya expuestos en una galería, él iba con una paleta mínima y un pincelito y quería seguirlo retocando. Nosotros nunca consideramos que esté
totalmente listo, que podríamos siempre hacer algo más para la publicación. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, de todo el universo de cosas que tenemos investigadas, tenemos que escoger unas. Ese proceso se llama selección. Y luego ordenarlas de determinada manera para que se entiendan. Ese proceso se llama combinación. En general, ningún reporte de investigación, ningún artículo, ninguna pieza de televisión, ningún documental, ninguna pieza de digital es exhaustiva. Y no solo no es posible que sea exhaustiva, sino que no es deseable. Y paso a explicarme por qué no es deseable. Porque ustedes necesitan entregar la parte para que la gente se entere de lo que pasó, no entrar en los detalles, porque eso puede ser supremamente aburrido para las personas. Hay un breve cuento de Borges que habla de un cartógrafo que recibe el encargo de un emperador para hacer un mapa, pero el emperador dice que el mapa debe hacerse en escala 1 a 1, es decir, que las montañas tienen que ser tan altas como las montañas del imperio y los ríos tan grandes y caudalosos como los ríos del imperio, y el cartógrafo se pone en esa tarea, pero al final se da cuenta que su obra, que la obra 1 a 1, no sirve ni como mapa ni como imperio. Y entonces los animales y las personas desamparadas terminan viviendo en el mapa de escala 1 a 1. Nosotros necesitamos dar una muestra de eso y escoger bien los detalles que queremos contar y el orden en que queremos contarlos. Establecer de qué podemos prescindir. Nosotros tendemos a enamorarnos de los detalles y de las cosas que más nos cuestan esfuerzo. Este recibo me costó 3 meses de trabajo encontrarlo y no sé qué, pero resulta que el recibo es solo algo que te ata una prueba que es suficientemente fuerte, y así te hayas gastado 3 meses, a nadie le importa que el recibo es RN 46542612 y que con hablar del recibo te puede distraer la historia. Entonces, tenemos que tener una exigencia narrativa. No hay que enamorarse de los detalles y hay que tener en cuenta que ningún mapa es exhaustivo. Otra cosa que sirve mucho es la cronología. Yo muchas veces investigo escribiendo en un cuadernito por orden cronológico lo que he investigado, porque a veces la misma cronología le entrega a uno una muy buena aproximada visión narrativa de lo que puede hacer. No, no quiero decir que siempre tenga que ser la narración cronológica, pero creo que hacer ese timetable siempre sirve para guiarse en la investigación. Steve Weinberg dice, comillas, me gusta construir una cronología. Este invento me permite ver la vida de una forma lineal, entender qué ocurrió primero, qué vino después y si puede existir una relación de causa o efecto. Cuando llega el momento de escribir el primer borrador, lo obtengo de la cronología. Luego, escribir, aunque estemos para medio escrito, para medio audiovisual. Escribir es un gran dolor de cabeza para los investigadores, pero acuérdense que escribir no es otra cosa que pensar despacio. Escribir es establecer cuál es el origen de un hecho, contar su desarrollo, entregar su contexto y armar una narración. Ese tema es crucial porque en últimas lo que le llega a la gente es lo que nosotros escribimos y tenemos que esforzarnos por escribir de manera, primero, que sea clara. No, esto no quiere decir que no podamos tener elaboraciones, dobles tiempos de narración, temas de técnicas narrativas que tomamos prestados en algunas ocasiones a la literatura. Pero nuestro primer deber, queridos colegas, es la claridad, es que la gente entienda lo que queremos decir. Ese es un deber ineludible del periodismo de investigación. Daniel, tenemos 4 minutitos, ¿sí? Ok. Lo siento. Entonces hay un desarrollo del informe final que tiene que ver con el titular, cómo lo hacemos, cómo debemos privilegiar la información
sobre, sobre el ejercicio literario. En investigación es casi que obligatorio. Hay ocasiones en que se puede contar literariamente y hay ocasiones que no. Siempre tienen que optar por la claridad. Ahí, en estas notas les dejo el nombre de unos párrafos de desarrollo, cómo se hace el sumario, que en algunos lugares que tienen educación francesa se llaman chapeau, y en otros que tienen educación más española se llama bajante, así como el lead se llama entradilla, pero en general, ¿cuál es la función de cada uno de esos párrafos? No quiere decir que esto se tenga que seguir estrictamente, pero es una guía buena para reflexión de la presentación del informe final. Y por último, les quiero hablar de la necesidad de verificar hasta el último momento. Acuérdense que hay que verificar todo, que no se le puede creer nada a nadie. Recuerden la famosa frase, si su mamá le dice que lo quiere, verifíquelo. No, no se le puede creer nada a nadie. Entonces, como siempre el periodismo de investigación es un trabajo de equipo, un miembro del equipo o un periodista externo al equipo debe hacer el trabajo de abogado del diablo. Debe defender a las personas que están comprometidas y mencionadas y revisar si hay claridad para el lector. Cualquier imprecisión, por pequeña que sea, y a veces a uno se le va una tontería. O sea, el señor que lo he llamado Rodríguez, en los 4 párrafos anteriores, no sé por qué le pongo el segundo apellido que es González en este párrafo y ahí, ¿cuál era? Rodríguez o González, que crea una confusión. Entonces, ese tema es siempre importante tenerlo en cuenta. Ser preciso quiere decir, cada dato que se dé debe ser acogido totalmente a la realidad. Y si tiene un documento para agarrarse de ese dato, mejor. Ser coherente, no puede empezar narrando de una manera para concluir de otra. Ser concreto y sobre todo ser claro. Sirve mucho, muchas veces nuestras investigaciones terminan en litigios judiciales por parte de los implicados. Sirve mucho hacer un ejercicio de doble columna cuando está fresco el informe. Es decir, yo digo esta frase basado en esto y tener esos ejercicios siempre porque primero muestran si el trabajo de investigación se hizo bien y segundo sirven para la eventualidad de un litigio que puede surgir en cualquier momento. Me da mucha pena haberme extendido tanto. Yo pensé que iba a ser menos, pero encantado de contestar las preguntas que ustedes quieren. Daniel, bueno, nos dan las gracias, te dan las gracias, Estivali Calva de México. Muy interesante lo que dices de la verdad y de entender el tema para explicarlo con claridad. Muchas gracias por toda la plática. De parte de Nora Celia Domínguez, definitivamente una guía indispensable para desarrollar las investigaciones también. Gracias, Sara Bojorquez, estuvo súper interesante. Muchas gracias, Yelina Pérez de Panamá, excelente, Daniel, súper bueno. Agustina de Vicenzi de Argentina, gracias, Daniel. En fin, muchos agradecimientos. Carolina Villamonte, muchas gracias, excelente conferencia. Se nos fue el tiempo, la verdad, Verónica Hernández, Freddy Hernández de Guatemala, Verónica no sé de dónde es, de México, también excelente participación. Tú puedes ver en el chat, ya no quiero Muchas consumir así. gracias, muchísimas gracias por Muchísimas invitarme. gracias. Y quisiera que hubiéramos conversado más. Espero que tengamos la oportunidad de hacerlo en el futuro. Creo que estas pláticas son muy buenas y para mí también es una gran oportunidad como reportero activo poder devolverme y revisar esto y poder repensar porque pues nuestro oficio está cambiando. Tenemos muchos recursos para contar las historias ahora, pensar una infografía, pensar cómo podemos usar los videos en función de reafirmar la investigación. Es una maravilla de oportunidad, pero también es importante que partamos de lo básico, que no es el continente lo importante, sino el contenido, que nosotros tenemos la responsabilidad de informar a los ciudadanos para que tomen mejores decisiones, que no somos jueces,
que no estamos para impartir justicia entre los hombres, ni somos rama auxiliar de la justicia, ni nuestro éxito es que un corrupto se vaya a la cárcel o que un funcionario sea despedido, porque además eso solo pasa una de cada 10 veces. Lo más importante es que la gente sepa y pueda tomar mejor sus decisiones. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucrecia, por esta maravillosa invitación. Daniel, gracias por esta deliciosa charla, de verdad. Gracias por tu buen humor, tu carácter y por todo lo que nos has ilustrado. Esperamos volverte a poner en comunicación con los periodistas y que tengas muy, muy buena tarde. Saludos a todos. Gracias por conectarse y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.